Fíjense que en las últimas 2 semanas han visto ustedes en periódicos, radio, televisión, por todos lados, el programa para evitar la explotación laboral de los infantes, de los niños, y entonces hay una modificación que se pretende hacer a la ley para subir la edad. Normalmente los jóvenes a los 14 años pueden ingresar a trabajar con permiso de los padres y se quiere elevar a 15 años para darles un poco más de tiempo en su desarrollo infantil. Pero resulta que hay una explotación tremenda permitida por autoridades, principalmente en el Distrito Federal. Esto se ve en el metro día a día, donde infantes van en el piso y son abusados y son aprovechados. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Pues contactarnos con un diputado de aquellos que hacen las leyes, que le saben, que le conocen y que nos explica qué es lo que está pasando, ¿no? Agradezco muchísimo al diputado Orlando Anaya González. Él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente de la Comisión de Juventud de Deporte, el que nos tome la llamada. Diputado Orlando Anaya, bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días y un saludo a todo el auditorio. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada para tocar este tema que creo que es muy sentido, que duele a la mayoría de las personas cuando tienen conciencia de lo que representa afectar a un menor, a un niño, y lo exponemos a que este problema se vaya agrandando a lo largo de toda su vida ya como adulto. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué es lo que ha habido? ¿Y qué están haciendo ustedes como diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para evitar que estos abusos, por ejemplo, en los sistemas de transporte como el metro, se sigan dando? Pues sí, mira, te quiero compartir que hace unos días realicé durante varios días un recorrido por las instalaciones del metro, por todas las líneas prácticamente, para identificar el problema que ya nos habían denunciado desde las redes sociales, que tiene que ver con la explotación de niños al interior del metro. Y te quiero decir que con mucha tristeza pude comprobar que hay muchos niños que son explotados de 2 maneras. Primero, por sus padres, que los ponen a vender, los ponen a pedir limosna, los ponen a bolear zapatos. Ese es uno de los casos. Y el otro tiene que ver con grupos organizados que se dedican a llevar niños al metro para estar generando este tipo de actividades que también se relacionan con el ambulantaje, ¿no? Porque también se dedican a vender productos como la piratería o productos que comúnmente se les conoce como medicinas milagro, ¿no? Que no tienen ningún reconocimiento, pero sin embargo se venden en el metro. Pero lo más triste es que esto se realiza por niños que se ven vulnerados en sus derechos, se ven violentados, porque precisamente en lugar de estar recibiendo el calor de su hogar, en lugar de estar estudiando o de tener una vida digna, están siendo explotados. Y esta es una situación que no podemos permitir que se siga dando. Yo te quiero compartir también que para poder atender este problema, presenté un punto de acuerdo en la Asamblea Legislativa para solicitarle al director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como al director del DIF y al secretario de Seguridad Pública, que tomaran las medidas necesarias para acabar con este problema, porque es un problema que identificamos, tenemos pruebas documentales, videos, fotografías de niños que logramos identificar, pues que están realizando desafortunadamente estas tareas, pues que desde luego son ilegales, porque aparte hay un tema que me gustaría decir. Los niños que generalmente están vendiendo en el metro, que son explotados de esta manera, pues se enfrentan a muchos riesgos. No solo es el que estén vendiendo, que estén pidiendo limosna, sino que son también víctimas a veces de abuso sexual, de violencia y sobre todo de la inseguridad que impera en el metro. Entonces, por eso decidimos exigir esta petición de que se coordinen las autoridades. Sin embargo, también esa es otra situación desafortunada. Esa propuesta fue rechazada por el PRD, no nos apoyaron para poder darle solución a este problema, y ahora seguiré insistiendo a través de una reforma, una iniciativa que tendrá que ver con el tema del transporte público, para poder incrementar sanciones para aquellos servidores públicos que omitan
ponerle solución al problema de la explotación infantil. Orlando Anaya, señor diputado, recuérdanos, ¿cuántas víctimas de explotación laboral infantil aproximadamente hay reconocidas? Pues mira, no se tienen datos específicos de cuántos niños hay en esta condición. Uh-huh. Precisamente esa es otra de las peticiones que hicimos al gobierno del DF, que se hiciera un estudio serio acerca de la problemática, ¿no? Porque también estamos conscientes de que las familias que desafortunadamente hacen o explotan a sus hijos, tristemente no tienen un método o una vida digna, un empleo formal, una casa, habitación en donde poder alojarse. Entonces son una serie de necesidades que no son, no se ven satisfechas en el actuar del día a día. Por eso es que también estamos pidiendo que se haga un estudio serio para poder identificar, uno, cuáles son las causas por las que se da este fenómeno, y dos, tener claridad de cuántos niños están siendo víctimas de este tipo de explotación. Fíjate que yo tengo aquí un reporte que estoy revisando y dice que en el Distrito Federal existen 783,192 víctimas de explotación laboral infantil, uh-huh, y que el INEGI reporta 3.6 millones de niñas y niños adolescentes entre los 5 y 17 años que trabajan, es decir, 1 de cada 8, como comentabas. Pero fíjate que algo que me preocupa muchísimo es que, por ejemplo, en el caso del sistema de transporte colectivo del metro, donde lo llenaron de cámaras hasta por arriba y por abajo, sí, y desafortunadamente muchas no sirven, porque se da el fenómeno de la explotación de estos pequeñines y sin embargo no hay evidencia. ¿Cómo hacerle como para que se meta la mano, haya comparecencia de los responsables del metro ante ustedes y se analice esta situación y exigirles de qué manera tendríamos que hacer como ciudadanos, como para pedirle a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el que nos rindan cuentas estas autoridades? Pues mira, te digo que vamos a hacer una serie de acciones para poder, en primer lugar, estar presionando a la autoridad para que ponga orden en este sentido y evitar las constantes violaciones a los derechos humanos de los niños. Y por otro lado, en la vía legislativa, pues tendríamos que estar presentando una reforma a la ley de transporte en donde tenga que ver con la implementación de sanciones a los servidores públicos que tienen la obligación de evitar todo tipo de obstrucción en el transporte, ambulantaje, explotación de niños, entre otras cosas. Por lo pronto te quiero adelantar, el día lunes voy a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, precisamente en este sentido, para poder, en primer término, solicitar su intervención y en segundo lugar, pues que pueda emitir una serie de recomendaciones a las instituciones que sean necesarias para poder mitigar o acabar con este problema del abuso hacia los menores. Diputado Orlando Anaya González, fíjate que yo siento que este es un tema que hay que estar revisando y seguirlo puntualmente. Te agradecería infinitamente el que nos des la oportunidad de buscarte a lo largo de la semana para ir viendo cómo van avanzando y qué es lo que se está haciendo al respecto, si te parece bien. Con mucho gusto. Para mí es importantísimo que el apoyo que ustedes nos pueden brindar, porque es necesario que la gente se entere. La gente que les compra a estos niños, que les da dinero, lejos de ayudarlos, estamos fomentando la explotación y el abuso que constantemente hacen con este tipo de niños. Por eso es importantísimo tener conciencia clara de este tipo de problemas y saber cómo, desde el punto de vista de los ciudadanos, podemos contribuir también para solucionar el problema. Y además que están los impuestos, ¿no? Cuando paga uno impuestos y va por la vía institucional, ahí deben estar los recursos para poder apoyar a todas estas personas que están en situación de calle. Cuando Totalmente. Les damos dinero, favorecemos a quienes los están explotando, ¿no? Exacto, aquí el punto es que fortalecemos cada peso que damos, cada cosa que le compramos a un niño que vende en el metro o en cualquier otro medio de transporte. Solamente estamos fomentando su explotación en primer sentido y en segundo lugar estamos
fortaleciendo a las mafias que se dedican a explotar a los niños. Pues vamos a darle seguimiento, diputado Orlando Anaya González, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y si nos permites que te hagamos una invitación a este estudio para que cara a cara platiquemos al respecto de este tipo de problemas, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Pues muchas gracias y un saludo al auditorio. A ti. Miren, como hemos venido comentando y como han escuchado de labios del señor diputado Orlando Anaya González, la situación es grave, porque hay personas que llevan a los pequeñines, ya sea que sean sus hijos o que sean pues niños que se hayan agenciado por algún lado, porque ya ve que luego se los llevan y los tienen ahí obligados a trabajar y los están explotando. Cada peso que trae el niño es negocio para esa persona que los está explotando. Si el pequeñín no les produjera ganancia, si no le redituara ni un solo peso, le apuesto que no lo tendrían en la calle. Indiscutiblemente que el problema es grave, pero los recursos están establecidos en las partidas presupuestales para que el Ejecutivo del Distrito Federal, es decir, el doctor Miguel Ángel Mancera, por medio de la Secretaría de Sedesol del Distrito Federal, pueda determinar los recursos para sacar a estos pequeñines de la calle, para apoyarlos. Vemos que hay recursos pues para las albercas, para reencarpetar Paseo de la Reforma cuando hacen sus carreras de autos, o convertir las grandes avenidas en paseos peatonales y ciclistas, quitándole la vocación que originalmente tenían. Y los parques los convierten, pues ¿qué?, en mercados públicos, olvidándose de que para eso están los mercados públicos y que los parques son para la recreación de las personas, para que vayan a caminar, a correr, a andar en patines. Sin embargo, se ha ido cambiando, desvirtuando, corrompiendo a la sociedad y a la ciudad. Entonces, aquí ¿qué habría que hacer? Exigirle a las autoridades que cumplan, porque ahí están los presupuestos, ahí están los dineros. En vez de desviarlo en situaciones que se convierten de alguna manera populistas, deberían dedicarlos a lo que son. A final de cuentas, así es como nos va en la ciudad, así es como le va al presidente, así es como le va a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque no ponen el acento en los detalles que se deben seguir, como es el cumplimiento de la norma. Cuando el legislativo, ya sea del Distrito Federal o el federal, determinan los planes de desarrollo, los planes en que se van a administrar los dineros, tanto los ingresos como los egresos, cómo se van a gastar, y se llega a los puntos que vimos en Tabasco, puede ser una muestra, o Jalisco, porque también acuérdese que está perseguido el exgobernador de Jalisco, donde disponen de 1,200 millones en Jalisco, y en el otro caso en Tabasco de casi 2,000 millones de pesos con completa impunidad. No podemos decir que nos esté yendo bien. Es una semana desastrosa. ¿Cómo le fue al presidente? ¿Cómo nos fue en esta semana? Muy mal.